Estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy del pecado, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por simple yo viviré. Hemos mirado durante los domingos cómo aprendemos a ser más como Jesús, cómo somos más como Él. Y en los últimos dos mensajes de misericordia, lo que vimos primero en cuanto a la misericordia es que la misericordia viene de una palabra que indica una gran relación que una persona tiene con alguien más porque lo tuvo en su vientre. Entrañas, veíamos esto la primera vez, el concepto y cómo se utilizaba la palabra. Y veíamos que Dios es muy rico en cuanto a esa misericordia, es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó, Efesios capítulo 2, verso 4. Pero también veíamos en la última clase de una manera muy clara cómo es que Dios decide con quién tener misericordia y Dios decide con quién no tener misericordia. Y eso es algo que nosotros no lo podemos pelear. Él va a decidir con quién y va a decidir con quién no. Y ello, hermanos, a veces puede causar un poco de conmoción. El día de hoy miraremos cómo es que Jesús decide tener misericordia en tres distintos ejemplos de la Biblia. Y miraremos cómo es que Él decide tener misericordia y miraremos la actitud de aquellos que la recibieron y lo que ellos hicieron al recibirla. Porque ya que Dios determina a quién la recibe, debemos de entender que es nuestro espíritu, la manera en cómo actuamos nosotros al recibirla, lo que va a emplear una acción de gracias para Dios o de alguna otra manera una compasión de nosotros hacia otras personas. El primer ejemplo que vamos a ver se encuentra en Mateo, en el capítulo 15, en el verso 21. En Mateo 15, en el verso 21, 22, 23. Donde miramos, hermanos, un aspecto de la sociedad de aquellos tiempos muy interesante en cuanto a una gentil. Había una gran segregación y manera en cuanto a trato del pueblo gentil y del pueblo judío. Y la manera en que ellos lo trataban en cuanto al tema de misericordia, no existía misericordia de parte de los judíos para los gentiles. También los judíos miran a los perros no como un animal doméstico. Miran a los perros con desprecio porque se dan en las calles, se comen lo que ya está muerto, o simplemente para ellos, para el judío, los perros no sirven para nada. Pero había varios tipos de perros, y los gentiles sí veían a los perros. Había unos perros que ellos le llamaban salvajes, que ciertamente no eran domésticos, y había una expresión que ellos utilizaban en griego que se traduce como perrillos. Y a los perrillos ellos sí los tenían en forma doméstica en su casa. Por eso cuando el judío veía cómo vivía el gentil, los veían como gente contaminada, gente impura, los veían literalmente como perros, como perrillos, porque la manera en que se comportaban, la manera en que vivían, era totalmente contraria a la manera que ellos habían sido enseñados. Y en esta situación, en Mateo capítulo 15, verso 21,
hay una mujer que es gentil, que no es judía, que tiene un gran problema. Y el problema que ella tiene, dice la Escritura, era que tenía una hija y que la hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Entonces, esta gentil escuchó acerca de Jesús, acerca de un nazareno que podía aliviar y sanar y hacer un exorcismo a su hija. Y aunque a esta mujer no se le permitía acercarse a los judíos, no se le permitía acercarse a Jesús, eso no fue un impedimento para que ella se quisiera acercar a ellos, porque era muy grande su necesidad en cuanto a su hija. Cuando una persona tiene una grande necesidad, hermanos, les decía yo en el concepto de humildad, la humildad puede ser una práctica, como lo veíamos en hebreo, anaf, en la que uno practica humillarse, o puede ser un aspecto en el que no tienes opción y te humillan, la palabra anif, alguien te va a humillar. Cuando una persona pasa por muchas pruebas, en el caso de esta mujer, no era tanto que le interesara que los trataran con desprecio los judíos, ya ellos estaban acostumbrados a esto. No era tanto que sabía que Jesús no le podía responder, porque ella sabía que si Jesús le respondía y hablaba con ella, Jesús estaría contaminando según la ley de Moisés. Pero era tanta su humillación, su necesidad, por la cual ella estaba pasando, que cuando veía a su hija atormentada por un demonio, no sabía qué hacer. Y fue tanta su humillación que cuando escuchó que este nazareno venía a una tierra de gentiles, ella decidió arriesgarse y decidió ir, decidió buscar para hallar, decidió llamar para ver si se le podía abrir. Y es precisamente lo que pasa. La expresión que ella utiliza en el verso 22 es Señor. Lo que los judíos no habían hecho, lo hace una gentil. Los judíos le llamaban maestro, pero llamarle Señor era decirle Adonai, era decirle tú eres Dios. Lo que los judíos no podían hacer, una gentil no tenía ningún problema haciéndolo. Señor, hijo de David. La gentil no era ajena a la historia del Mesías. Cuando le está llamando hijo de David, está declarando que ella considera que él es Mesías, que por linaje él es el rey y que por linaje él es el Mesías, el Cristo que tanto han esperado. Jesús no escuchó esto de nadie hasta después de su muerte. Y no escuchó esto de nadie de parte de los judíos hasta el momento en que ellos confiesan para la salvación propia. Y la petición que hace ella es, yo no salí de tu vientre, yo no soy de tu familia, yo entiendo que no tienes por qué hacerlo conmigo, pero tú eres Dios, Señor, y tú eres linaje de David, confieso que tú eres rey, y tú te pido que tengas misericordia de mí. Les decía yo que la misericordia se emplea más fácilmente cuando uno tiene una relación con alguien. Por ejemplo, si Caleb viene y me pide algo, es más lógico que yo tenga misericordia por Caleb, porque él es mi hijo. Pero que si viniese otro niño, hermanos, que tal vez yo no conozco, tal vez la misericordia se pueda emplear, pero no de la misma magnitud. Cuando uno tiene una relación con alguien, la misericordia crece, se emplea mucho más grande. Jesús no tenía ninguna misericordia por esta mujer en el aspecto de que ella era gentil. Y la manera en que Jesús se comporta después de ello declara el tipo de relación y la misión que tenía Jesús. Y dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Fíjate cómo Jesús la ignora, hermanos. Es algo muy interesante acerca de esto. Jesús, ¿te puedes imaginar a Jesús ignorándote? Pues Jesús la ignora. Y la ignora de tal manera que ella era tanta su humillación, su problema, su dificultad con su hija, que ella dice,
gritándole, ¿verdad? Gritándole le decía, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos, quien venían detrás de Jesús, y ella, quien venía detrás de los discípulos, son los discípulos los que se desesperan, los que se fastidian con ella, y le dicen a Jesús, Señor, por favor, despídela. Despídela ya porque está molestando. Ella nos molesta en gran manera. Sarepta de Sidón era una provincia que se encontraba en Fenicia, donde solamente vivían los gentiles. Jesús no tenía por qué haber ido a Sarepta de Sidón. Es interesante que Jesús fuese porque no tenía que ir, pero así fue. Y Sarepta de Sidón es muy importante en la historia judía, hermanos, porque fue ahí donde el profeta Elías recibe de comer también de una gentil. Y cuando Jesús inicia su ministerio en Nazaret, fue precisamente el ejemplo de esa mujer la que pone como un gran ejemplo de fe. Y es en Sarepta de Sidón donde se encuentra y donde Jesús, hermanos, encuentra a esta mujer cananea y encuentra esta petición de parte de ella. Y el ejemplo que nos da esta gentil, hermanos, es de gran enseñanza para nosotros. Porque primero Jesús la ignora, hermanos, dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Jesús la ignoró. Como que no parece el maestro, pero en este caso Jesús la ignora. Y sus discípulos le rogaban a Jesús diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, nos está molestando. Entonces Jesús, hermanos, declara por qué la ignora. Declara por qué la ignora. Y esto que nos cueste mucho trabajo a nosotros entenderlo, hermanos, esa era la misión de Jesús y fue la misión de la mayoría de los apóstoles en el primer siglo. Y dice, Él respondió y dijo, o sea, en vez de despedirla, le contesta, le responde y le dice a la mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, yo no vengo para contigo. Yo no bajé del cielo para hacer milagros con los gentiles. No bajé del cielo para sanarlos a ustedes. No bajé del cielo para mostrármele a ustedes. Yo vine del cielo, vine de esta misión. Mi misión es ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por primera vez, hermanos, se mira discriminación por parte de Jesús. Eso es lo que vemos aquí, hermanos. Se mira discriminación por parte de Jesús. Porque si Jesús no le habla primero y luego le contesta, le está diciendo literalmente, yo no voy a sanarte, no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque no vengo para ti. Ahora, todos los que estamos en este lugar somos gentiles, hermanos. Ninguno de nosotros es judío. Por lo tanto, tenemos que identificarnos muy bien con esta mujer. Jesús no vino para los gentiles, Jesús vino para los judíos. Y luego sigue diciendo la palabra de Dios ahí. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole, Señor, socórreme. Y fíjate cómo ella primero pide misericordia, declara que es Dios, declara que es linaje de David, pero a pesar de que le dice eso, hermanos, es tanta su humillación que ella sigue buscando a Jesús y su actitud, hermanos, no es una actitud de soberbia, no es una actitud de mala, no es una actitud de enaltecimiento, su actitud es de humillación. Va, se acerca y se postra a los pies de Jesús, y cuando se postra le dice a Jesús, Señor, socórreme, o sea, ayúdame, o sea, es tanta mi humillación que necesito, yo sé que no nací de ti, yo sé que no vengo de tu linaje, yo sé que no soy de las ovejas perdidas de Israel, pero mucho es mi problema, Señor, te pido por favor, ayúdame. Y luego Jesús le contesta de una manera más drástica todavía. Y Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
Y esta expresión, hermanos, perrillos, no son los perros salvajes, son los perros domésticos. Pero los judíos no sabían qué era eso, porque ningún judío tenía perros como mascotas en sus casas. Jesús utiliza esta expresión que la gentil va a entender muy bien. Le dice, los perrillos no pueden recibir el pan. El día de hoy, hermanos, las mascotas se tratan de manera distinta, ¿no lo creen ustedes? O sea, es increíble que haya tiendas solamente enfocadas para las mascotas y que 12.9 billones de dólares, hermanos, al año se emplee en esto. Y que a veces el alimento tenga que ver con salmón y con caviar y con bistec y tiene que ver con cultura. Porque yo recuerdo cuando era pequeño, hermanos, lo único que comían los perros, hermanos, en la casa eran las sobras. O sea, las croquetas no existían para nosotros, ¿me entiendes? O sea, lo único que comían los perros eran las sobras. ¿Y qué comían? Los pellejos y los frijoles y el arroz y los huesos y lo que quedase era lo que comían. Y los perros crecían muy bien, hermanos. Déjenme decirles que crecían muy bien. Hoy ha cambiado toda esa estructura. Pero yo nunca me di cuenta que mi madre tomase un plato de comida y se lo sirviera al perro, a Dinky. Nunca vi que le hiciera eso. Toma, Dinky, aquí está el plato. Nunca vi eso, hermanos. Lo que sí vi, hermanos, es que cuando algo no me gustaba, agarraba lo que no me gustaba y sin que mi madre se diera cuenta, se lo aventaba al perro. Y sí me daba cuenta que era algo que hacía mucho. Tomaba de las sobras y se lo aventaba a los perrillos. Jesús acaba de comprar a esta mujer gentil con perrillo. Y si ella es gentil y nosotros somos gentiles, tenemos que recibir la misma comparación. ¿Ok? Y dice Jesús, no está bien tomar el pan y echárselo a los perrillos. Pero luego ella, hermanos, fíjate, se sigue humillando, sigue siendo humilde y está dispuesta a recibir, aunque sea las migajas de la mesa de Jesús. Y dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, era tanta su desesperación con su hija que estaba endemoniada, que dice, mira, Señor, no te estoy pidiendo pan, dame solamente migajas, y con eso me conformo para comer. Y Jesús se sorprende, hermanos, porque Jesús dice, entonces Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. O sea, ella se arriesgó a ser humillada por los judíos, lo cual fue humillada por los judíos, especialmente por Jesús. Pero era más grande su humillación, que decidió pedir misericordia a pesar de la humillación que estaba teniendo. Ella la comparan con un perrillo y dice, no importa, porque yo he visto que en la casa los perrillos comen de las migajas. Yo quisiera aún comer de tus migajas. Y está confesando que las migajas del pan de Jesús son suficientes para sanar a su hija. Eso es lo que es increíble, hermanos. Y dice Jesús, oh mujer, grande es tu fe, dice, hágase contigo como quieres. Ningún judío hasta este momento había declarado ello. ¿Por qué? Porque la misericordia se obtiene, hermanos, cuando uno se humilla y cuando uno deja de enaltecerse y deja de llenarse de soberbia. Y cuando uno está dispuesto aún a recibir las migajas de la mesa del Señor Jesús. Número 2, hermanos. El ejemplo de los leprosos. La lepra. La lepra literalmente, hermanos, es una enfermedad muy grande en aquellos tiempos. El día de hoy todavía hay lepra, pero no es como en aquellos tiempos. La lepra, si ustedes recuerdan, hermanos, la ley decía que la lepra hacía que la gente estaba contaminada. Con el simple hecho de tocar a una persona, uno podía tener lepra. Con el simplemente hecho de tocar sus vestidos, uno podía tener lepra. Con el simplemente hecho de dormirse en el lugar donde había un leproso, uno se podía contaminar y tener lepra. Con simplemente tocar la pared, uno se podía contaminar. Por eso la ley decía, si alguien tiene lepra, lo tiene que identificar el sacerdote y después de identificarlo, tiene que quemar su ropa y tiene que quemar la casa. Y si esta persona no se sana y verdaderamente tiene lepra, va a tener que vivir
literalmente en cuarentena, va a tener que vivir literalmente aislado de todo el pueblo porque va a contaminar a la gente. Entonces los leprosos, hermanos, en aquellos tiempos, literalmente eran la contaminación, eran la escoria de todos y por lo tanto eran totalmente humillados. Ahora, había deformidad en su cuerpo también, porque la mayoría de los leprosos se le había carcomido la carne, por lo tanto muchos no tenían parte de la cara, no tenían parte de las manos, no tenían parte de los dedos y muchos no tenían hasta piernas. Ahora, ¿qué tan importantes son los dedos para hacer nuestras labores diarias? O sea, ellos estaban olvidados y nadie del pueblo se les acercaba por peligro a contaminarse. Imagínate, ¿qué tan importante? No podían a veces ni agarrar para tomar agua, no podían a veces ni comer. No había nadie que tuviese un cierto tipo de misericordia por ellos, había un rechazo total. Y entonces Jesús, hermanos, tiene otra experiencia importante y dice en Lucas capítulo 17 en el verso 11, dice así, y otra vez, hermanos, mira, qué interesante porque una vez ya que uno era leproso, ya no, si eras un leproso judío, pues ya no te importaba tanto si te juntabas con un gentil, porque lo que querías era platicar con alguien. Entonces, en esta historia hay 10 leprosos, al parecer 9 son judíos, y al parecer 1 es gentil, 1 es extranjero. Y dice ahí, en Lucas 17:11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, una vez una región donde no había judíos. ¿Ok? Y reitero, una región donde había gentiles. Y si los 9 eran judíos, ya ni les importaba estar viviendo en tierra de gentiles. Y al parecer los gentiles tenían más misericordia que los propios judíos. Y dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Por respeto a Jesús, se pusieron de lejos, no lo querían contaminar. Estaban acostumbrados a estar de lejos de parte de todos. Cuando venían a un judío, a una persona, siempre era de lejos que se ponían. Si se acercaban mucho, podían contaminarlos. Así que lo que comían ellos era migajas, para que me entiendan, era comida que la gente ya no se los aventaba para que comieran, pero de lejos se los aventaban. Y dicen ahí que alzaron la voz diciendo, Jesús, Yeshua, Maestro, y ahí está la expresión, ten misericordia de nosotros. O sea, una vez más, ten misericordia de nosotros. Y dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a quiénes, a los sacerdotes. O sea, ¿qué es lo que hacen ellos? Le piden misericordia. ¿Qué querían ellos? Ser sanados por Jesús. Y Jesús, hermanos, de una manera muy sabia, regresa a la ley de Moisés, no va en contra de la ley de Moisés, y dice, ¿qué es lo que dice la ley de Moisés? Ve, preséntate al sacerdote al templo, a Jerusalén, y cuando llegues a Jerusalén, te presentas a Él te va a limpiar, te va a purificar. Y dice la palabra de Dios, que les dice, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, es increíble, hermanos, que el milagro no ocurre en ese momento, que lo primero que tuvieron que hacer los leprosos es mostrar obediencia al Señor Jesús. O sea, bien hubieran dicho que vayamos, o sea, no, ellos no hemos sido sanados y tú quieres que vayamos, pero ellos fueron a mostrarse con fe. O sea, la fe es necesaria para recibir misericordia. Y cuando van caminando hacia allá, porque fueron hacia Jerusalén, fíjate, el encuentro es fuera de Jerusalén, en tierra de gentiles. Y fíjate una cosa más, no solamente es fuera de Jerusalén, en tierra de gentiles, el encuentro tiene que ver literalmente, hermanos, con un milagro que le estaban pidiendo. Y Jesús no responde al milagro. Jesús les dice, vayan a mostrarse al templo, vayan a mostrarse a los sacerdotes. Pero cuando van en camino, hermanos, yo creo que, vean, hermanos, si alguno de ellos no tenía una parte del cuerpo, hermanos, ¿qué habrá sentido cuando la vuelve a tener? Aquellos que nos hemos accidentado y que por tiempo tenemos que estar en cama, hermanos, y de pronto puedes pararte, ¿qué se sentirá, hermanos? ¿O qué siente alguien cuando le han amputado una parte de su cuerpo y no lo tienen, si la volviera a tener? Fíjate, cuando van caminando, la piel se vuelve a encontrar con sí mismo. Si los huesos se habían deshecho, se vuelven a formar.
y empiezan a tener otra vez todo. Y no solamente eso, hermanos, se les quita la lepra. ¿Cuál es la respuesta? Pues habían sido sanados. Pero fíjate qué es lo que pasa. Dice, entonces, uno de ellos, ¿cuántos eran, hermanos? 10. Uno nada más. Uno solamente. El 10%, cuando Dios hace algo por la gente, solamente el 10% le va a agradecer. Y cuando Dios sana a alguien de la lepra, solamente el 10% lo va a agradecer, hermanos. Ahora, ¿sabes quién lo va a agradecer? No el que era judío, el gentil. Por eso la iglesia, el día de hoy, en su mayoría son gentiles. Y dice, volvió este hombre, uno solo, dice, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Fíjate, lo estaba glorificando. Y estaba glorificando ¿a quién? A Dios. Y dice, y se postró, y la idea de postrarse, hermanos, reitero, la idea de postrarse muestra una vez más muestra la gran misericordia que habían tenido, pero la actitud que uno debe tener cuando Dios muestra misericordia con uno, hermanos. Y dice que se postra en tierra a sus pies y le da gracias. Primero de lejos le llama, ten misericordia de mí. Ahora que está limpio, hermanos, se acerca totalmente. Cuando nos sentimos sucios, le hablamos a Dios de lejos. Pero cuando Dios ha hecho misericordia con nosotros, nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia, postrarnos a sus pies y hablarle. Dice, y le daba gracias, y este era samaritano, o sea, era una mezcla de judío y gentil. A los judíos ya no les importaba tener amigos samaritanos, porque ya que se iban a contaminar ya tenían lepra. Pero en este caso, hermanos, los judíos están viviendo una experiencia fatal. Son sanados. Yo no sé si llegaron al sacerdote, pero sin lugar a dudas, hermanos, se fueron volando, hermanos. ¿A dónde? No lo sé. Le responde Jesús con preguntas y le dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Fíjate que Jesús supo, hermanos, desde donde él estaba, que habían sido limpiados. Y dice, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? Y luego le dice, y los 9, dice, ¿dónde están? Qué interesante, hermanos. Dice, ¿dónde están? Y luego dice, ¿no hubo quien volviese y quien diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y la pregunta, reiteramos, ¿por qué es el extranjero el que tiene más fe que el judío? Hermanos, porque tiene que ver con el espíritu que sentimos. Si nosotros nos sentimos ya privilegiados por Dios, con derechos por parte de Dios, o si nos seguimos sintiendo perrillos. Ahora, esta es la actitud que tenemos con la gente. Nosotros, hermanos, tendemos a calificar a la gente. Y no deberíamos de calificar a la gente. ¿Ok? Hay veces que la persona es afroamericana y ya tenemos algo en la mente de la gente, por la raza. Esto no hace congruencia, hermanos, y de esto podríamos debatir mucho. Pero ¿por qué no simplemente darle papeles a los que no tienen papeles? ¿No sería pues una muestra de compasión y misericordia? ¿Y por qué son tratados como de tercera clase? Y muchos se dicen ser cristianos, ¿no?, que tienen ese poder. ¿Y por qué, hermanos? Si es algo tan sencillo. Por la falta de misericordia. Si la misericordia aplica muy bien, pero para que haga misericordia tiene que haber una actitud correcta, hermanos. Nosotros aceptar que tenemos que salir dentro de nuestro entorno. Jesús salió dentro de su entorno, fue a Sidón de Sarepta, no tenía que ir, pero fue allá, y era fuera de su entorno. Tuvo que hablar con alguien que no era parte de su entorno. Y escuchen bien que es importante, tuvo que poner a un lado su misión para mirar la fe que tenía. No había preferencias. Nosotros tenemos una misión, pero a veces en esta misión no podemos olvidar que a veces se le puede dar pausa a la misión para cuidar a la gente que necesita ser cuidada. Eso es lo que significa misericordia. Y eso es lo que hizo literalmente Jesús. Pero la actitud que tuvo la gente para con él, porque puede estar de los dos lados.
puedes estar del lado de donde tú tienes que tener misericordia para con los demás, o puedes estar del lado de donde tú estás recibiendo misericordia de alguien. Si tú recibes misericordia de alguien, no te vas a poner de soberbio. Es más, si ya estás siendo humillado, te vas a humillar más todavía y no te va a importar. Si tú quieres decir que soy un perrillo, no importa, con tal que yo reciba misericordia de parte de ti. Si tú me estás, de alguna otra manera me estás discriminando, no importa, yo necesito de ti. Y yo voy a buscar hasta hallar misericordia. Eso es lo que vemos de esta mujer gentil. Lo que vemos de los 10 leprosos es otra cosa diferente. Vemos una actitud de Dios ya hizo esto por mí, ahora me olvido de Dios. Ya no importa lo que Dios hizo por mí, ya me olvido de Dios. Y esa es la actitud de mucha gente, hermanos. Tú te puedes pensar, si la lepra se comparara con el pecado, y si todos los que hemos sido bautizados hemos sido limpiados del pecado, puedes imaginarte cuánta gente no habría en la iglesia si todos tuvieran el mismo espíritu del samaritano. Pero no, a la gente se le olvida su situación una vez que ya está bien. Como decía el miércoles, que dijo Moisés, no sea que digas y que te olvides, porque tu corazón se ha llenado de orgullo, y te olvides de quién soy yo, Jehová, y te vayas a los dioses ajenos. Y la misericordia, hermanos, para recibirla, requiere una actitud de humildad, de humillación, y de estar dispuesto a humillarte más. La misericordia requiere para nosotros, hermanos, una forma de agradecimiento. Si no aprendemos a agradecerle a Dios, no podemos recibir misericordia. Y es interesante porque le dice Jesús, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La pregunta es, ¿de qué está hablando, hermanos? Ya no está hablando de la lepra. A veces estamos dispuestos solamente a recibir misericordia en una parte de nuestra vida, cuando no sabemos que esa parte no es la importante en cuanto a la misericordia que debemos recibir parte de Dios. Si el samaritano recibió esa parte de misericordia por parte de Dios al ser sanado, pero esa no era la salvación que estaba buscando. Él regresó, porque mínimamente regresas y mínimamente le dices gracias a Dios. Y esa es la actitud que debe tener todo aquel que ha recibido misericordia, hermanos. Pero no es la actitud que tenemos todos. No me alcanza a ver el último ejemplo, hermanos. Pero lo quiero preguntar a ustedes, hermanos. ¿No es verdad que se nos olvida muchas veces lo que Dios hace por nosotros? Y no es cierto, hermanos, que a veces nos olvidamos que somos gentiles. Y no es cierto que deberíamos de tener el comportamiento de perrillos, hermanos, para comportarnos bien con Dios. Y no es cierto que son las migajas del Señor las que nos han salvado. Y no es cierto que si estamos dispuestos a recibir migajas, hermanos, aún así es suficiente el poder de Dios para salvarnos. Y no es verdad que Dios nos ha sanado de la lepra espiritual. Y no es cierto acaso que solamente son pocos los que estamos dispuestos a agradecerle a Dios. La pregunta que yo tengo el día de hoy, hermanos, es ¿qué tipo de agradecimiento le tienes a Dios? ¿Qué tan dispuesto estás a humillarte? ¿Qué tan dispuesto estás a ausentarte de tu orgullo para recibir al Señor? Como dijo el Señor Jesús, porque si alguno se humilla, ¿será qué? Enaltecido. Y esas son las palabras de Jesús. Cuando veamos, hermanos, tal vez algo que tenemos que aprender de Jesús es que si vamos a discriminar, no nos olvidemos de hacer misericordia con la gente. Y si alguien nos habla de lejos, tal vez nos acerquemos sin importarnos de qué nos puedan infectar. Y sobre todo recordemos, hermanos, Dios tiene ese poder y de Él tenemos que aprender un poco más. Porque misericordia quiero y no sacrificio, dijo el Señor. Y eso, hermanos, es algo tan importante que todos, empezando por mí, tenemos que aprender en cuanto a la vida de Jesús. Cuando seamos más misericordiosos, aprenderemos mejor cómo tratar a la gente. Pongamos de pie y cantemos este himno. Y si tú nos visitas el día de hoy y quieres recibir por parte de Dios misericordia, bien puedes. ¿Qué tienes que hacer? Si crees de corazón que Jesús es el Señor, bien puedes. ¿Qué tienes que hacer? Si quieres pasar al frente y en público decir yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puedes. ¿Qué tienes que hacer? Lavarte en las aguas del bautismo, como hiciera aquel rey, para ser sanado de su lepra. La lepra
que tenemos nosotros es el pecado. Las aguas del bautismo limpian eso. ¿Qué tienes que hacer? Regresar a Jesús y agradecerle mucho por lo que Dios te ha hecho, o sea, permanecer fiel a Él. Cantemos este himno mientras lo cantamos. ¿Quieres tú venir a recibir de parte de Dios las migajas? Ven y recibe de parte de Dios eso, si es que tienes fe. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor,